Muy buenos días, estamos en una nueva edición de los desayunos digitales del Bierzo Digital. Hoy con un alcalde, una persona que se estrenó en este mes de mayo como alcalde, que no por ello conocido en la sociedad berciana. Vicente Beirón, buenos días. Buenos días. Nos acompaña también Alex Estebanes, redactor jefe. ¿Qué Buenos tal? Buenos días, días. Alex. Y Claudia Cabo, redactora del Bierzo Digital. Muy buenos días, Claudia. Nada, estamos en las instalaciones del Hotel AC, como siempre colabora con nosotros y patrocinados por Caja Rural. Y comencemos sin más. Vicente, ¿cuál ha sido un poco hasta la llegada tuya de alcaldía? Bueno, dentro del PSOE de Toreno, pues que hubo ciertos cambios, el cambio de candidatura y tal. ¿Cómo llegaste hasta ser alcalde? Bueno, pues la verdad es que me costó trabajo dar el paso. Es verdad que si hoy estoy aquí, y no me arrepiento en absoluto, es porque había problemas graves en el ámbito del Partido Socialista en Toreno, yo diría incluso en el ámbito de la izquierda, ¿no? Y que, bueno, pues esto convulsionaba de una manera que ya incidía de forma negativa en el desarrollo del pueblo. Entonces, bueno, pues el Partido Socialista se pone en contacto conmigo y, bueno, pues se ve que una posible solución al problema que está enquistado, que se venía arrastrando ya desde las elecciones anteriores, en las que yo es verdad que me había prestado a colaborar para ir, pues, de alguna manera, a tratar de paliar la situación que ya se veía que iba a ser complicada, pero aquello no fue posible. El carácter del alcalde, a lo mejor es que tampoco estaba en el partido en el que tenía que estar, pues implosiona y la candidatura salta por los aires y yo me voy antes de las elecciones. Esto luego se reconduce 4 años después y bueno, ahí sí que ya no podía negarme y bueno, pues el resultado ahí está. Creo que acertó el Partido Socialista confiando en nosotros y nosotros acertamos en pensar que teníamos la confianza de nuestros vecinos y efectivamente así era. ¿Y cómo han sido estos primeros 6 meses en la alcaldía de Toreno? ¿Qué ayuntamiento se encontró? ¿Qué ha ido haciendo estos 6 meses para reconducir esa situación que usted mismo reconoce que estaba un poco enquistada? Pues nos hemos dedicado y seguimos todavía, lo que pasa es que ahora ya estamos dedicados a hacer gestión fundamentalmente. O sea, es un ayuntamiento en que bueno, pues había un cierto abandono por parte del anterior equipo de gobierno. Es verdad que también, de alguna manera, dejándose llevar, porque la oposición tampoco incidía lo suficiente en que esto fuera de otra manera, y a partir de ahí se generó un campo de cultivo en el cual, bueno, pues el ayuntamiento, yo casi decir más que tenía una mala gestión, no se gestionaba. O sea, el ayuntamiento en el día a día lo llevaban los trabajadores, pero no había un control político, y a partir de ahí lo que hemos dicho a la gente cuando nos presentamos a las elecciones es que fundamentalmente íbamos a hacer gestión, y es lo que hemos hecho. Durante estos 6 meses hemos estado gestionando, hemos puesto al día los servicios y fundamentalmente ahora lo que nos queda es elaborar ya nuestro presupuesto para este año y a partir de ahí pues trabajar de una manera diferente en la que, como repito y no me canso de decirlo siempre, lo que va a primar es la gestión. O sea, la política municipal es una política muy cercana al ciudadano, que el ciudadano de un alcalde, de una corporación municipal, lo que demanda es tener servicios y tener calidad de vida en su pueblo, y yo creo que los alcaldes, nuestra función principal es esa, que nuestros vecinos tengan calidad de vida. Y Vicente, cambiando un poco de tema, ¿cómo va el proyecto de restauración ambiental para el que se concedieron en septiembre 2 millones de euros de fondos europeos? Pues ahí está trabajando, la empresa Traxa está ya moviendo materiales en esa escombrera. Ese sí que es un proyecto muy importante para el pueblo, más allá de la repercusión que tenga, ¿no? Porque nosotros en las cuencas mineras nos hemos encontrado que efectivamente el carbón ya no se extrae, pero las consecuencias de aquella extracción, sobre todo los cielos abiertos y demás, siguen estando ahí. Si nosotros queremos reinventarnos para el futuro, necesitamos que ese medio ambiente, que ese entorno de las cuencas mineras no sea el que nos ha dejado la explotación salvaje en algunos casos de la minería del carbón. Y una consecuencia de estas son las escombreras. Esta escombrera concretamente además tenía emanaciones de azufre, de CO3, NOx, etcétera, ¿no? Que son además tóxicas. Ahora que se está removiendo, como está lloviendo, si pasáis por allí en la 631 veréis que hay fumarolas de humo, que es un humo que se produce por la combustión de ese mineral que todavía queda en esas escombreras, y que eso afortunadamente en el plazo de 36 meses que empezaron a contar ya hace 3, pues tiene que estar solucionado y ahí tendremos un entorno que tendrá que ser. Y yo creo que así va a ser, porque los técnicos, yo tengo mucha confianza en el equipo técnico que dirige ese proyecto, lo más parecido a lo que era antes, ¿no? O sea, una zona de montaña, incluso con arboleda autóctona y demás, ¿no? Entonces, ese sí que es un proyecto importante porque las cuecas, lo que necesitamos ahora, que no hay carbón, es volver a recuperar un poco la normalidad paisajística que teníamos antes de estas explotaciones.
Ahí en Toreno está el Torreón de los Condes de Toreno, ¿no? Sí. Y es una cosa, la verdad, que como valor patrimonial llama bastante la atención. ¿Hay en tu programa de gobierno algún tipo de actuación sobre ello o no? Está en una finca privada, creo, ¿no? Sí. Eso es propiedad privada y está en una finca privada. Nosotros, en principio, no teníamos previsto ninguna actuación. Sí que es verdad que hubo una serie de investigaciones sobre el origen histórico de Torreón y tal. Bueno, pues dice la leyenda que allí hubo un palacio, no sé. Está acreditado que allí no hubo nada, lo que había era una torre porque venía a ser algo así como en un otero, que era la parte donde está situado el Torreón, pues coincide justo el puente sobre el río antiguo que comunicaba el río de Torenillo, que era la entrada de Toreno, y lo que dicen los historiadores, lo que dicen los arqueólogos, los técnicos, es que eso era un torreón de vigía, pero casi más desde el punto de vista de fialato para controlar la gente cuando llegaba para comprar los abastos y tal, ¿no? Alrededor había unas caballerizas, que yo recuerdo siendo crío, y había una serie de edificaciones, pero una edificación como tal, un palacio como el que tienen los condes de Toreno en Asturias y demás, nunca llegó a realizarse, ¿no? Pero es una obra singular, es un edificio bonito, al que se le podría dar utilidad, pues sí, pero bueno, en este momento todavía no hemos planteado para qué puede ser útil este edificio. Vicente, hace unos días se presentaba el proyecto Buracos para visibilizar y proteger las pinturas rupestres de la zona. ¿Qué nos puede contar sobre este proyecto? Bueno, pues que es un proyecto muy ilusionante porque combina lo que es yacimientos arqueológicos que estaban ahí con la nueva tecnología. O sea, lo que ha hecho este equipo de arquitectos es visitar las cuevas que por otro lado, salvo una, el resto pues no son conocidas del gran público y tal, y lo que ha hecho ha sido, aprovechando la tecnología, por un lado, bueno, pues guardar en formato digital lo que atesoran esas cuevas, y tiene otra cosa también importante, y es que permite observar lo que el ojo humano no ve. A través de las técnicas nuevas, lo que se hace es, pues con láser y demás, ver las pinturas que por el paso del tiempo, por la degradación que las propias inclemencias meteorológicas y demás han ido produciendo, me dicen también que es verdad que el cambio climático, los cambios de clima afectan muchísimo también a las pinturas y tal, pero si alguien se acerca a alguna de ellas, verá que no se aprecia la imagen que hay allí, pero una vez puesto el láser sobre la pared, efectivamente sí que se ve que ahí hay una figura, y entonces es importante en un doble sentido. Por un lado, por guardar eso en un formato digital, y por otro lado, poder ver lo que allí se atesora, ¿no? Entonces esto va acompañado de unas pantallas táctiles en las que tú te mueves a través de un software en el que puedes ver las diferentes cuevas, pinchando sobre cada una de ellas ves lo que es la cueva en su interior en 3D, y te luego lleva a unos puntos que pinchando en ese punto pues también ves la pintura, en unos casos más visible y en otros casos no visible para el ojo humano, pero que a través de la pantalla así ves la pintura que efectivamente históricamente ha estado siempre ahí, ¿no? Esto tiene que ir acompañado de un proceso de protección muy importante. O sea, no se pueden decir tenemos esto aquí, vayan ustedes a verlo, porque que nosotros... no pase, perdona que te interrumpa, que no pase como en Vega, como en Sésamo. O como en la primera cueva que se descubrieron las pinturas, que es la de Librán, en la otra parte del río, que bueno, es verdad, hay una asociación con la que yo quiero reunirme, que es de las cuevas de Librán, se llama así, o sea, cuevas, y bueno, pues hicieron una especie de acceso con un cable para llegar a hacer, y no se tuvo ninguna especial protección más de la cueva, entonces eso se ha ido degradando, y lo que pretendemos es que si son visitables en un momento, el día que puedan serlo, pues que cumplan con todas las medidas de seguridad para ese patrimonio que hay que preservar, y mientras tanto no se puede acceder a ellas, que la gente sepa que ese patrimonio esté ahí, y que es mejor que verlo en una pantalla y además poder interactuar. Y también esto tiene otra doble vertiente, desde el punto de vista pedagógico. O sea, los alumnos de los institutos, de los colegios que quieran, podrán también tener ese instrumento, primero para estar en contacto con la tecnología, y segundo, qué forma más bonita de estar en contacto con la tecnología que redescubriendo un patrimonio que estaba ahí, ¿no? Por eso el proyecto es ilusionante, y supongo que se extenderá a otros proyectos que tengan las mismas características que este. Nosotros ya estamos pensando en que tenemos otras cosas en Toreno que de momento no vamos a adelantar, y que seguramente se puede aplicar la tecnología, pero tiene que ver con yacimientos romanos, con canales, etc.
Por ahí quería irle yo, por todo ese patrimonio que tiene Toreno, patrimonio natural sobre todo. Hablaba antes de recuperar pues esa normalidad en el medio ambiente después de las explotaciones mineras. Hace unos años se dieron primeros pasos con ese columpio en Librán, por ejemplo, que han tenido bastante aceptación y bastantes visitas. Se hablaba ya entonces pues, de hacer más rutas, de hacer más cosas por ahí. ¿Cómo va todo ese vender el patrimonio natural del municipio? Pues por ahí va. Por ahí va. El día 20 supongo que saldrá ya la convocatoria, los fondos de transición justa. Nosotros tenemos un proyecto que se está elaborando en este momento, muy ilusionante, para dotar toda esa zona de un parque de aventuras vuelvo a repetir porque es fundamental, queremos que la gente lo visite, que la gente lo disfrute, pero queremos cuidarlo. O sea, nosotros hemos hecho una declaración de intenciones cuando llegamos al ayuntamiento. Nosotros tenemos no una concejalía de turismo, tenemos una concejalía de turismo sostenible. Ahora todo el mundo dice, bueno, el turismo sostenible también. Nosotros que además nos lo creemos y apostamos porque eso sea así. Nosotros tenemos un patrimonio que queremos que se vea y que la gente, si puede hacer deporte y puede haber un tipo de turismo, de deporte, de aventura, que sea compatible con el entorno que tenemos, hágase. Pero tampoco vamos a ir a propiciar que la gente de forma mayoritaria y de forma masiva acuda. O sea, nosotros no queremos esto de que vaya toda la gente allí con el bocadillo, el cañón del río de Primor, el Libán, que son preciosos, que de repente se masifiquen. Nos queremos un poco dar una oferta para que vaya una gente que sabemos que va a hacer una actividad deportiva y que va a ser cuidadosa con el medio ambiente, ¿no? O sea, entonces, a partir de ahí tenemos que conjugar eso. Y otra cosa muy importante, con el columpio de Librán, y es que podemos morir de éxito. El columpio de Librán, no os podéis imaginar, Librán es un pueblo que está muy de moda ahora. Hace poco hemos apagado el alumbrado, pero ya empieza que tiemble Prada y el Palacio de Canedo, porque ya no digo Vigo, que es la siguiente etapa, pero sí que Prada está ya un poco preocupado porque el alumbrado de Librán es verdad que ha pitado muchísimo, tanto como el columpio, y tenemos montones de visitantes. ¿Qué sucede con esto? Pues os decía, se puede morir de éxito. O sea, si nosotros no adaptamos el pueblo para recibir esos visitantes y no tenemos aparcamientos disuasorios, son pueblos que tienen una estructura pues, para vivir los habitantes que en este momento pueden estar allí, que son 10, 12, 14, y en verano el doble. Si nosotros no conseguimos que esa gente pueda seguir viviendo en el pueblo tranquila, que la gente que quiera comprar una casa en el pueblo disfrute de esa tranquilidad y de ese paisaje durante el resto del año en el que no hay esa afluencia tan grande de visitantes, necesitamos que el pueblo sea vivible. Y eso tenemos que cuidarlo mucho. O sea, por eso en este proyecto estoy tratando, y de hecho me voy a reunir también con la Diputación y tal, porque la carretera que va a Pardamaza es de la Diputación, para tratar de hacer algún desvío de la carretera, para tratar de hacer aparcamientos disuasorios, porque si ponemos eso en valor, potenciamos que vaya la gente, también tenemos que dar el servicio para que la gente cuando llegue allí pues no entorpezca el libre venir del pueblo y tampoco se enfade porque no tiene dónde aparcar, porque no tiene dónde comprarse un agua, porque hace calor, etc. Entonces estas cosas tiene que ser un todo uno y eso trataremos de que así sea. Toreno es, bueno, parada, etapa obligada en el Ponfeblino. El Ponfeblino tan manido y hablado. ¿Cómo está ese asunto desde el punto de vista de Toreno? Me imagino que forma parte del consorcio, en fin. Sí, sí, formamos parte del consorcio. Bueno, pues estamos a las decisiones que tome el consorcio. Hay 4 millones de euros de los fondos de transición anteriores. Se está desarrollando una serie de proyectos. Y bueno, ahora supongo que la segunda convocatoria, pues ya el consorcio tratará de ir irá también a esos fondos para conseguir pues, ampliar el proyecto del Ponfeblino y ponerlo en marcha. Ahora, si me vas a preguntar qué tiempo preveo que se haga o cuál es la infraestructura, cuándo le va a tocar a Toreno, pues yo ahí derivo a quien sabe más que yo, que son los responsables de ese consorcio, y ellos seguramente con mucho más criterio que yo y más información sobre todo lo podrán explicar. Yo me limito a estar en el consorcio, colaborar con la gente del Ponfeblino y aportar lo que desde Toreno se nos demande para ese proyecto. Pero en cualquier caso, si lo considera un proyecto interesante a nivel, volvemos a lo mismo, a nivel turístico para el municipio. Claro, mira, los proyectos son interesantes. El proyecto para Toreno del Ponfeblino sería interesante en la medida en que no sea un proyecto que se alargue demasiado en el tiempo y fundamentalmente en que nosotros tengamos algo que ofrecer a la gente que quiera venir a disfrutar, si ese tren se pone en circulación, de ese paisaje y de ese tren. Porque si no, sea desde San Andrés de Montejo, sea desde donde piden ahora, que sea desde Ponferrada, que es mucho más complicado,
que sea un primer paso desde Cubillos, aunque todos entendemos que tiene que ser desde Ponferrada, el Ponferrino tiene que ser desde Ponferrada, ¿no? Y a mí me gustaría, añado más, que fuera desde la Ciuden, desde el Museo de la Energía, porque además hay un ramal que pasaba por detrás de mi casa cuando yo era crío en el poblado de Compostilla, que enlazaba eso con San Andrés de Montejos. No hacía falta siquiera, seguramente, meterlo por el centro de Ponferrada, ese ramal. Toda la vida existió por debajo del restaurante Novo, por ahí había un ramal que se llegaba hasta esa central, comunicaba Compostilla 1 con Compostilla 2. Entonces, si eso se hace, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Estar preparados con toda esta infraestructura para ofrecer a esa gente que viaja, que hace ese viaje, pues algo. Y que eso estamos trabajando. Ojalá el Ponferrino sea un... Yo sí que tengo una cosa, es verdad que lo mismo que en un tiempo fue crítico con esta infraestructura, no dejo de reconocer una cosa, y yo lo digo, además lo digo así, si yo fuera el alcalde de Villablino, yo luchaba a muerte por ese proyecto. Es un proyecto que es verdad que comunica el Bierzo con la Ciana en este momento le pasa a casi todos, o incluso un ítem más, porque está en una zona geográfica complicada, es una comarca que ha vivido siempre de la minería, ahora no hay minería, y también es verdad que seguramente por la posición geográfica que ocupa le cuesta más trabajo salir adelante. Ese proyecto para ellos entiendo que es vital. Entonces nosotros, desde ese punto de vista también, de ser solidarios con todas las comarcas mineras, vamos a estar en ese, y estamos en ese proyecto. Pero ese que es un proyecto tractor importante necesita que luego los pueblos del recorrido también tengamos cosas que ofrecer a los visitantes o a la gente que va a hacer ese recorrido turístico en ese tren, ¿no? Eso ya es, por eso nosotros estamos apostando por hacer esta serie de cosas. Hablaba ahora de esa importancia de continuar ese Ponferrino hasta Villablino, de la importancia que tendría para la comunicación con la Ciana. Hay otra importante red de comunicación con la Ciana y con Asturias, que es la carretera de la Espina. En Toreno precisamente muere ese trozo de autovía. ¿Ve posible, ve factible que en algún día se complete una autovía que llegue, ya no sé si a Asturias, pero hasta Villablino? Claro, lo que pasa es que esta es una autovía que, mira, esto no existe aquí en este momento, yo no sé esto en este país tampoco, esto de los lobbies y tal, ¿no? Pero yo recuerdo, y luego te contesto eso, es que siempre que me hablan de esa autovía, acabo de llegar, me acuerdo de algo en lo que sí participé en su inicio, que era en la A76, cuando ni siquiera estaba dibujada sobre un papel con un lapicero. Y algunas reuniones que hubo, a las que yo dejé de ir porque no me parecían operativas, en el barco de Valdeorras. Y bueno, pues ahí es verdad que esa carretera que es fundamental para el desarrollo del Bierzo y también de todo el tema de lo que es en este momento pues la industria principal, que es la de las canteras y tal, la de la pizarra, ¿no? Sacar los productos hacia esa zona de Galicia, hacia los puertos del Atlántico, es fundamental. Y por ahí es verdad que eso come mucho. Cuando alguien habla de hay que hacer la 76 y de repente una autovía y tú dices, oye, y esta otra autovía también, como que esa segunda ya dice, bueno, es que ya venís, primero que se haga esta, luego... Pero es fundamental. Nosotros es verdad que ahora desde el punto de vista industrial pues no tenemos la necesidad que tiene, por ejemplo, la A76 para eso, pero sería fundamental para nosotros. O sea, la comunicación con Asturias, que está tan próxima, o sea, es que cuando alguien está en Toreno y dice, ¿dónde está Asturias? Y dice, pues mira, detrás de esa montaña que ves ahí, eso ya es Asturias. Es que la gente no se lo cree porque está acostumbrada a ir a Asturias, pues a través de Leitariegos, a través del puerto de Pajares, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos Asturias muy cerquita, con una carretera que además pues es de una junta vecinal, con lo cual ahí nadie se quiere hacer cargo de ella, porque significa luego hacer cargo del mantenimiento, pero esa es una vía de comunicación fundamental del Bierzo con Asturias, es la más corta y la más accesible, o sea, y yo creo que siempre es un proyecto por el que nunca se ha apostado, porque la 76 ocupaba ese primer plano, pero que yo la tengo ahí también y es una comunicación a reivindicar importantísima para Toreno, para Páramo y toda la cuenca hacia Villablino, efectivamente. Vicente, ¿qué planes tiene el Ayuntamiento de Toreno para luchar contra la despoblación del municipio? Pues esa es una buena pregunta, porque nosotros, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo industrial, como ayuntamiento podemos propiciarlo. Pero Toreno en este momento, si quiere generar empleo, con industria propia va a ser muy complicado, con industria que se radique en el municipio. Tenemos que ser realistas, o sea, yo ya no vengo aquí a hacer castillos en el aire. Es muy difícil que Toreno compita montando un polígono industrial al que siempre me opuse, y ahora no voy a cambiar de opinión, que ya soy muy mayor, a 6 kilómetros del polígono más grande que tiene el Bierzo, que es el polígono del Bayo. O sea, nosotros nuestro polígono, yo siempre lo he dicho, en contra del criterio de otros alcaldes, que luego es verdad que al final aceptaron el razonamiento. Nuestro polígono es el polígono del Bayo, polígono que tenemos en Cubillo, polígono de Cabañas. Estamos comunicados por una autovía con el polígono más grande y por el que más apuesta en este momento el Bierzo. O sea, tenemos que dotar de condiciones de vida agradables para que la gente que trabaja en el Bayo, que trabaja en el polígono de Cabañas, quiera vivir en Toreno. O sea, fijar población tenemos que hacerlo a través de los servicios.
Y traer gente ahí también, por eso yo digo que tenemos que hacer gestión. Si nosotros conseguimos tener vivienda a disposición de la gente que quiera vivir en Toreno, le ofrecemos unos servicios y ofrecemos unas calidades de vida, la gente, seguramente, alguna de la gente que trabaje en el Bayo, que esperemos que eso funcione y vayan los proyectos hacia adelante, optará por vivir en Toreno. Tendremos que competir con Ponferrada a la hora de ofrecer una vivienda digna, unas condiciones de salubridad dignas, unas condiciones de ocio dignas, y en eso estamos trabajando, ¿no? O sea, nosotros ahora, siempre lo digo, o sea, tenemos un problema. Nosotros tenemos que rematar el pueblo. Es un pueblo que se quedó sin rematar. Por un lado, la primera crisis y luego después la crisis de la minería, con lo cual hay promociones de viviendas que están sin entregar porque están sin rematar. Tenemos fábricas que nunca llegaron a funcionar. Tenemos un centro de artes escénicas que nunca ha sido nada más que una mole de hormigón. O sea, fundamentalmente tenemos que poner el pueblo a funcionar. Y olvidarnos un tanto de que si tiene que venir Tesla o tiene que venir la General Motors o aquí tenemos que montar una fábrica de palas de eólicas para recolocar a nos... No, nosotros lo que en este momento yo eso no lo veo. Es verdad que ojalá venga una industria de tamaño mediano, pequeño, nosotros ese suelo sí lo tenemos a disposición de aquellos que quieran acceder ahí, pero lo fundamental es, yo creo, que entender que nuestro polígono lo tenemos a 6 kilómetros y por autovía, que se llega mucho antes desde Toreno y en mejores condiciones, porque no hay semáforos, a trabajar a ese polígono desde Toreno que desde Ponferrada. Y esa es nuestra apuesta. O sea, condiciones de vida dignas para que la gente viva en Toreno, aunque trabaje en los polígonos del Bierzo. En cuanto a la institución del Consejo Comarcal, bueno, el alcalde de Toreno, ¿cómo lo ve? ¿Lo cree en ello? ¿Se integra como un ayuntamiento más? ¿O se piensa pelear por el contenido bueno, y el avance del Consejo Comarcal? Yo creo que es una buena cosa. Yo recuerdo que cuando todavía el Consejo Comarcal estaba empezando, es verdad que, fíjate, con el presidente que más contacto tuve, también es porque era otro tiempo, era con Jesús Esteban y tal, ¿no? Yo creo que en aquel momento, yo por motivos de trabajo y tal, visitaba con cierta frecuencia la Val de Arán y tal, por la franja, y estábamos, bueno, algunas reuniones con EDF y tal, y yo decía, uy, ¿por qué en el Bierzo que tenemos un Consejo Comarcal no puede funcionar como este, ¿no? Porque aquello de alguna manera es el referente de cómo funciona un Consejo Comarcal con competencias, con servicios. Eso nunca se consiguió. Supongo que mucha culpa de eso la tenemos los ayuntamientos también, ¿no? Tenemos una serie de servicios, desconfiamos de que el servicio, si lo transferimos, no sea como el que damos, perdamos el control, se nos quejen los vecinos y tal, y genera dudas en todos. Pero yo creo que es un instrumento muy bueno, si lo supiéramos aprovechar, el Consejo Comarcal, pues es un... Lo primero, es que yo creo que lo primero es que tenemos que creérnoslo. Es que yo creo que los bercianos todavía, por lo que sea, no nos creemos el Consejo Comarcal. Es una institución que está ahí, bueno, que además... Cuando hablamos de él es para criticarlo, que si no tiene recursos, que si no genera, que solo genera gasto, que lo único que hace la intermediación entre otras administraciones para llegar al administrado, etcétera, etcétera. Entonces, primero tenemos que creerlo. Lo segundo, cambiar la política de referencia en cuanto a la institución como tal. Y luego los alcaldes, y yo aquí aporto mi granito de arena, en la medida que haya consenso allí voy, ceder competencias al Consejo Comarcal para que si tenemos la institución funcione. Y yo creo que además... Si lo conseguimos que funcione como otros referentes que tenemos que ya están funcionando, sería una muy buena cosa el Consejo Comarcal del Bierzo. Ya por último, un poco la visión económica y social de la comarca. Estamos sumidos en una especie de pesimismo continuo, casi crónico. ¿Cómo lo ves? Ya como también analista y tertuliano que también sé que eres. Y algunas de las tertulias... Tengo que tener mucho cuidado porque Alejandro ha sido compañero de tertulia durante mucho tiempo y puedo decir algo que contradiga lo que durante tanto tiempo él me escuchó decir y tal. Entonces, yo que buen periodista, y a ver, no, mira, el futuro económico de la comarca es complicado, porque es que la comarca tiene que redefinirse porque la caída que tiene en este momento el Bierzo, sobre todo de lo que era la minería del carbón, la cuenca de Favero, Toreno, la Ciana, que también caía aquí, ¿no? Pues ahora un poco sigue viviendo de lo que es el comercio, el sector servicios, las dos empresas grandes que hay, que son Tevitec, ELM y bueno, y lo que nos queda del call center no me acuerdo cómo se llama, el que tenemos ahí en la línea de los escritores, Teleperformance. Tal. Entonces, pero falta una parte importantísima que contribuye al Producto Interior de Pueblo del Bierzo, que es la minería. Todos sabíamos que cuando entraba en crisis la minería, cuando hacíamos las manifestaciones, cuando había las movilizaciones, yo le decía a la FELE y le decía al CEL, es que como esto se vaya al garete, Ponferrada lo va a pasar fatal, porque los mineros
de la nómina se gastan una parte importantísima en Ponferrada, lo que es en el Bierzo en general, ¿no? Si esto se va al garete lo vais a notar muchísimo, porque esto se va, la renta disponible que tenéis, que la gente tiene para gastar, va a bajar y lo vais a notar. Bueno, pues ahora ya ha llegado esa situación, ¿no? Y ahora nos toca, pues, reinventarnos. Yo tengo mucha fe en los proyectos que están previstos para el polígono del Bayo y para el polígono de Cubillos, las inversiones. Creo también que tenemos que acertar en los instrumentos que ponemos desde la política y también desde el empresariado y los sindicatos para que creemos un caldo de cultivo que permita que esos proyectos salgan adelante. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tener mucho cuidado, porque si creamos instrumentos que no solo no ayudan, sino que entorpecen esa labor, pues entonces nos estaremos equivocando y la equivocación es grave. Todo el mundo que me oiga hablar otras veces sabrá que estoy hablando de inventos, y perdón por la expresión, para los que participaron en ella, como la mesa de León. En aquel momento yo siempre decía que esto no iba a funcionar, la forma en que estaba constituida, el sistema de funcionamiento, que eso no iba a ir a ningún sitio y que iba a generar problemas. Generó problemas. Ahora no se reúne, afortunadamente, porque creo que además cada vez que se reunía, pues no era para avanzar, sino que en un momento dado solo era para resolver discrepancias y ver que no se avanzaba en nada, y eso a la sociedad, a la opinión pública. Nombrar un gerente o tal. Estaba claro desde el principio que no. Entonces, yo creo que esos proyectos, si se llevan adelante, nosotros no vamos a conseguir nunca tener la renta disponible que teníamos. Me pasa lo mismo en las cuencas mineras. Tenemos que ser objetivos. Si nosotros recuperamos el volumen de empleo que teníamos hace 20 años, no vamos a recuperar la renta per cápita ni la renta disponible. ¿Por qué? Porque estamos cambiando salarios de 2.500 euros de la minería por salarios de 1.000, 1.200. Entonces, el mismo nivel de salarios, la renta disponible es en la mitad. O sea, por mucho que tengamos el mismo volumen de empleo, no vamos a tener la misma renta, ¿no? Pero sí que podemos llegar a tener ese volumen de empleo y a partir de ahí seguir creciendo. Yo es que tengo que ser optimista, no me queda más remedio. Y todos tenemos que ser optimistas y todos tenemos que aportarnos granito de arena. Y lo principal es eso, o sea, que estas industrias que tienen que erradicarse, pues funcionen, y para eso tenemos que crear instrumentos que hagan que funcionen. Y yo no sé por qué nos pasa siempre que tenemos un problema a la hora de ponernos de acuerdo para sacar estos proyectos adelante. Y es que nos costaba trabajo hasta dotarnos de instrumentos. Yo recuerdo cuando yo tenía mi otra actividad, que me tocaba negociar pues, el PEAN de Andorra, el plan estratégico de Andorra, cuando las térmicas, cuando la minería, y el plan de desarrollo de Aspontes, que fijaros ahora todo el mundo habla del polígono de Peñapurreira y habla de todo el desarrollo de Aspontes y lo ponen como ejemplo y tal, ¿no? Aquí no había nada. Yo recuerdo que una reunión en Madrid, eso vino de rebote. Yo en Madrid decía, oye, pero que en el Bierzo tenemos que hacer. Y desde Madrid se habló en aquel momento con la gente y se lanzó aquella famosa mesa de esa junta de sindicatos. Por eso está el EM aquí y algunas otras industrias que luego fracasaron, pues Coiper y demás, porque luego, bueno, algunas pues, por el camino se quedan. Pero sí que aquellos instrumentos sí se veía que eran posible traer estas industrias. Dotemos esos instrumentos, miramos lo que están haciendo los demás, nos pasa igual que con el Consejo, hagámoslo y seamos todos optimistas y arrimemos todos el hombro. Es que no queda otra, tenemos que reinventarnos. Pues nos quedamos con ese mensaje, el ser positivos y reinventarnos. También nosotros que apostamos por el Bierzo desde nuestra pequeña empresa, intentamos todos los días reinventarnos y apoyar al Bierzo en todo lo posible. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conversación y nada más. A todos ustedes, pues despedirles, emplazarles para un próximo desayuno en el que tendremos a otro protagonista de la actualidad berciana. Muchas gracias.